Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Silvana Verónica Vargas Naranjo y en esta ocasión me tocó la pregunta número 3 que habla sobre si los deberes morales son obligaciones naturales. Bueno, para esto principalmente hay que aclarar que aunque son unos términos que van profundamente ligados, no se puede concluir que los deberes morales son obligaciones naturales. Esto debido a que cuando hablamos de las obligaciones naturales nos referimos a las obligaciones que son impuestas por una persona determinada que imponen un deber humano de dar, de hacer o de no hacer algo en favor de otra persona que está igualmente determinada, pero sin que el que actúe como acreedor cuente con una acción para exigir el cumplimiento de ese deber. Entonces, estamos hablando más de que es un deber humano de comportamiento. Mientras que por otro lado están los deberes morales, que no son más sino deberes que impone la misma conciencia. La diferencia principal entre estos dos elementos recae entonces en que los deberes morales no tienen ninguno de los elementos estructurales para poder configurarse como una obligación natural, debido a que éstas sí cuentan tanto con un objeto, un sujeto activo y un sujeto pasivo que sí están debidamente determinados. Para poder tener claridad mejor del tema, expondré el ejemplo del caso de la limosna, ya que es el más indicado para poder hallar la diferencia de los deberes morales frente a las obligaciones naturales. Entonces, se dice que cuando una persona da limosna es más por un deber de conciencia impuesto de las reglas de la religión o de la moral, donde el acreedor es cualquier mendigo y el deudor no está determinado, porque es cualquier persona que quiera dar un dinero, y siendo el objeto el dinero tampoco podemos concluir que está determinado porque puede ser cualquier suma. Entonces no se estipula que debe haber al menos un mínimo de dinero que se le deba dar al mendigo, o que si obligatoriamente se le debe dar dinero en vez de comida por las reglas de la religión y la moral. Entonces, mientras que por otro lado, para explicar pues las obligaciones naturales, me remitiría a la Roma, donde surgieron estas obligaciones, y ponemos en contexto a los esclavos e hijos bajo la patria potestad del pater familia, en donde algunos esclavos eran los administradores del patrimonio de sus dominos y a su vez adquirían obligaciones propias o que no eran ratificadas por el pater. Que pues en realidad no podían ser exigibles por ser incapaces jurídicamente. Pero pues se decía también que era una incapacidad pues artificial, porque nada impedía al esclavo a cumplir por la obligación, sino que era como un impedimento ficticio. Y centrando en la diferencia principal, en este tipo de obligaciones sí tenemos determinado el deudor, el acreedor y seguramente el objeto de la controversia. Entonces, por ende, concluyo que los deberes morales no son obligaciones naturales, porque aunque estén estrechamente unidos por la decisión propia e interna del cumplimiento de cada persona, las obligaciones naturales conllevan a un cumplimiento lógico de cada prestación, a diferencia de la voluntad de los deberes morales. Muchas gracias.